Prueba inicial. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. El propósito de esta sesión grabada es describir algunos aspectos importantes del protocolo IGRP para después proceder a realizar ejercicios con mayor fluidez. De esta manera tengo compartida mi segunda pantalla y vamos a comenzar con algunos aspectos importantes. Bien, el material que estoy presentando corresponde a webinars y capacitaciones abiertas por parte de Cisco. Y en los conceptos que se van a describir en esta sesión se tiene la introducción al protocolo IGRP, donde vamos a revisar los principales fundamentos, vamos a describir qué es un estado finito dual máquina, vamos a refrescar la métrica clásica y la métrica extendida que precisamente ayuda a este protocolo. Vamos a revisar aspectos importantes para la habilitación de IGRP. Se va a realizar la sumarización y la ruta por defecto, la sumarización automática, la sumarización manual, la definición de rutas por defecto, el concepto de prevención de loops a través de horizonte dividido y la ruta envenenada. Se va a trabajar también en la manipulación y filtrado de tráfico, en qué son los parámetros de ancho de banda y retraso, cómo se comprende el máximo número de saltos, qué es distancia administrativa, qué es distribute list, qué es offset list. Se va a describir el funcionamiento de ipv 6 en IGRP, los comandos, la manipulación y finalmente algunas consideraciones que se deberían analizar. Primeramente, planteo esta pregunta. ¿De cuántos bits cuenta la métrica clásica? Tenemos entonces 6 opciones. Bien, para comprender la métrica clásica, ¿no? Hay que hacer referencia al enrutamiento, que es un valor numérico que se usa para medir la distancia entre dos nodos de una red, ¿no? Estos dos nodos podrían ser un router y otro router, un router y un switch y un computador, etcétera. Pero el propósito en este caso es determinar la ruta óptimo entre dos nodos, según una política de enrutamiento utilizada. De esta manera, para recordar esta métrica clásica de enrutamiento, utiliza 32 bits. ¿Qué significa eso? Que un valor se puede representar entre 0 y entre 4.294.967.295, ¿no? Por lo tanto, es un valor bastante grande. El valor de la métrica clásica se calcula de acuerdo con la política de enrutamiento utilizada. Por ejemplo, se podría hacer referencia al algoritmo de enrutamiento RIP, y la métrica clásica es la suma de las distancias entre el enrutador actual y el siguiente enrutador en la ruta. Bien, sigamos. Entonces, IGRP es un protocolo de enrutamiento propietario de Cisco. Entonces, tiene uso en equipos Cisco fundamentalmente, y es en realidad la evolución del protocolo IGRP. IGRP es considerado el protocolo vector distancia avanzado. De esta forma tenemos, ¿no?, la evolución IGRP, IGRP clásico e IGRP extendido. Vamos a ver entonces las diferencias que podemos encontrar entre IGRP y IGRP. IGRP es descrito como classful. En cambio, IGRP es descrito como classless. En este caso, IGRP soporta
VLCM y CIDR. En IGRP teníamos una métrica de 24 bits. En cambio, en IGRP estamos adicionando 8 bits, ¿no? Lo que conforma 32 bits de métrica. Para ambos protocolos, el número de saltos es 251. Ahí no tenemos diferencia. Luego, en IGRP, las rutas externas e internas son vistas de igual manera. ¿Qué quiere decir eso? La parametrización es similar y es en realidad transparente la visualización de esta ruta externa y las rutas internas. En cambio, en IGRP, las rutas externas son recibidas con AD 170. El caso de IGRP no está al 100% libre de loops. En ese sentido, IGRP ha evolucionado y es completamente libre de loops. IGRP tiene una convergencia lenta, en cambio IGRP tiene una convergencia rápida, ¿no? Lo que lo hace un protocolo a mayor escala. En el caso de IGRP se envía actualizaciones de enrutamiento periódicos, mientras que en IGRP se envía actualizaciones únicamente al existir un cambio. IGRP utiliza broadcast e IGRP utiliza multicast. Características principales de IGRP. IGRP, al contrario de RIP, no envía la tabla de enrutamiento completa a sus vecinos, sino más bien son actualizaciones parciales cuando existe un cambio en la tabla de enrutamiento. De esa forma se utilizan mejor los recursos de memoria y procesamiento, tomando en cuenta este aspecto. No envía actualizaciones como los protocolos de estado de enlace, pero sí con características similares, ya que incluye un valor numérico hacia un destino generado por la combinación de métricas. IGRP posee una tabla de topología, es decir, la estructura, la forma en la que se interconectan los dispositivos de la red, pero no posee una visión extensa como lo maneja OSPF, ¿no? En OSPF la diferencia es que se trata de diagramar, de esquematizar todas las posibles conexiones conformando una base de datos, ¿no? En referencia a lo que es el estado de enlace, link state, o bien OSPF o la base de datos OSPF. A esto también se lo conoce como writing by rumor. En cambio, la tabla de topología de IGRP contiene información de lo que los vecinos de IGRP conocen acerca de las mejores rutas. Entonces, dentro de la red, el propósito de cada dispositivo es, en este caso, proveer información de lo que se conoce de los vecinos, ¿no? Para definir las mejores rutas. Estos son los fundamentos de IGRP. Entre otras características, podemos describir que IGRP puede formar relaciones de adyacencia con otros routers que trabajan con IGRP utilizando los paquetes Hello, como lo hacen los protocolos de estado de enlace, link state. Cuando IGRP IP versión 4 utiliza la dirección multicast, ¿no? 224.0.0.10 y bueno, y IGRP IP versión 6, en cambio utiliza la dirección WF02, ¿no? Doble dos puntos A. IGRP soporta la autenticación MD5 y HMAC SHA-256. Por defecto soporta 4 caminos con igual costo, pero se puede configurar un máximo de 32 caminos. Soporta lo que es el balanceo de carga por caminos con costos iguales, ¿no? O también los costos pueden ser desiguales. Existe la opción para ambos.
Revisando mejor los paquetes utilizados por IGRP, vamos a hacer referencia en este caso a Hello, ¿no? Nosotros entonces vamos a aplicar una depuración, vamos a aplicar debug IGRP packet Hello, ¿no? Aquí en el ejemplo tenemos la configuración en un router, ¿no? Entonces, aquí se está notificando, ¿no? El envío de un paquete Hello a través de una interfaz Fast Ethernet 0.1. Después, ¿qué tenemos? Tenemos la misma, además, definido como 100. Tenemos lo que son banderas, la secuencia, entre los parámetros más importantes. Luego se utiliza lo que son actualizaciones. Entonces, de la misma forma, se hace una depuración para la actualización de paquetes EIGRP, ¿no? Ejecutando el comando debug EIGRP packets update, vamos a tener paquetes EIGRP que se están depurando en la actualización. En este sentido, ¿no es cierto? Tenemos entonces el estado dual con un cambio NBR. Y tenemos ya información de un vecino, ¿no? Se define la dirección IP de un vecino, la 10.24.0.4, a través de una interfaz Fast Ethernet 0.1. La misma está activa y está definida como una nueva adyacencia. Posteriormente, ¿qué hace IGRP? Realiza un cuestionamiento con una actualización en la interfaz Fast Ethernet 0.1, ¿no es cierto? Con un neighbor que tiene la dirección 10.24.0.4. Finalmente, se envía una actualización en esta interfaz, ¿no? Con la aclaración del vecino con la dirección IP 10.24.0.4, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver cuando vayamos ejecutando estos comandos. Revisando aún más de los tipos de paquetes que se utilizan en IGRP. Tenemos query, que es una consulta. Aplicamos entonces la depuración para una consulta de paquete, ¿no? Debug, ERGRP, packet query. De la misma forma, ¿no? Aquí estamos realizando primeramente un cuestionamiento de consulta en la interfaz Fast Ethernet 0.1, ¿no es cierto? Eh, Se realiza de manera análoga un cuestionamiento con una consulta en la interfaz FastEthernet 0.0. Al realizar esta consulta en la interfaz FastEthernet 0.1, se hace referencia a un vecino con la dirección IP 10.24.0.4. Y finalmente, ¿no es cierto? Después de haber definido el vecino, se envía ya la consulta en la interfaz, ¿no es cierto? Identificada, que en este caso es la faz Ethernet 0.1. Tenemos también los paquetes de respuesta, ¿no? Reply. Ejecutando el comando de depuración tenemos debug y IGRP packet reply. En este caso vamos a tener la depuración IGRP de paquetes y los paquetes IGRP se están depurando, ¿no es cierto? Esa es la respuesta que se está enviando, ¿no? Entonces, en IGRP, respuesta recibida en la interfaz FastEthernet 0.1, ¿no? A través de un vecino con la dirección 10.24.0.4. Otro paquete otro tipo de paquetes es el acknowledge, que es el reconocimiento, ¿no? La depuración viene con el comando debug y IGRP packet ack, ¿no? De acknowledge. Entonces, cuando nosotros tengamos una notificación, ¿no? En IGRP, en este caso se ha recibido una actualización en el puerto FastEthernet 0.1 del vecino 10.24.04, ¿no es cierto? Tenemos referencia de las banderas, la secuencia, y ahí
se está identificando el reconocimiento, la interfaz FAS Ethernet 0.1 del vecino 10.24.0.4. Entonces, ese es en realidad el propósito de este otro paquete. Vayamos entonces a los componentes de este protocolo. Se define el uso de un algoritmo dual, se trabaja con el protocolo RTP. El propósito es descubrir, en este caso, descubrir y recuperar vecinos. Además de ello, vamos a hacer referencia también y uso a PDM. Tal vez lo más importante aquí es el protocolo RTP. El protocolo RTP, que es el Real Time Transport Protocol, es un protocolo de nivel de aplicación utilizado para la transmisión de información en tiempo real, el cual aplica a audio o video en una conferencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, este IGRP, a diferencia de otros protocolos de enrutamiento, no utiliza lo que es TCP, ¿no? El Transfer Control Protocol, lo que es UDP, ¿no? Es diferente, entonces, el mecanismo de transmisión de datos, ¿no? Entonces, RTP define un formato de paquete estándar para el envío de audio y video sobre Internet. Cada paquete Real-Time Transport Protocol contiene información como el identificador de sesión que identifica la sesión de RTP a la que pertenece un paquete. Tiene un identificador de secuencia que identifica el orden de los paquetes en la sesión. Tiene un sello de tiempo que indica el momento en el que el paquete se envió. Y tenemos los datos de audio o video comprimidos. Bien, aquí está otra pregunta que yo les realizo, ¿no? Un poco para recordar. ¿Cómo se llama el algoritmo utilizado por EIGRP? Y está muy relacionado a lo que habíamos descrito anteriormente. Bien, el algoritmo utilizado por este protocolo es Dual. ¿Qué significa Dual? Es Diffusing Update Algorithm, que es un algoritmo de actualización difusa. ¿Qué es lo más importante? Este algoritmo es de convergencia rápida, ¿no? Lo que lo hace más escalable que el protocolo predecesor IGRP, ya que evita los bucles de enrutamiento. Dual básicamente como algoritmo funciona de esta forma. Cada enrutador IGRP mantiene una tabla de topología que contiene información sobre todos los destinos en la red. Cada vez que en un enrutador IGRP se recibe una actualización de una ruta, este protocolo actualiza su tabla de topología. Dual utiliza un algoritmo de búsqueda de caminos mínimos para determinar la ruta óptima a cada destino, ¿no? Al definirse la ruta óptima, obviamente se va a utilizar los recursos de memoria RAM y procesamiento de manera más eficaz. Y finalmente, Dual también mantiene una tabla de respaldo que contiene información sobre las rutas alternativas a cada destino, ¿no? Entonces, toma algunos criterios importantes del protocolo RIP y es en realidad una mejora a IGRP. Veamos entonces Dual, definido como una máquina de estado finito. En esta configuración, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la interconexión en anillo de 4 routers, ¿no? Entonces, básicamente, si nosotros quisiésemos llegar del router 1 al router 4, vamos a analizar dos posibles alternativas, ¿no? La superior, router 1, router 2, router 4. La inferior, de router 1 a router 3, a router 4. Entonces, para ello podríamos utilizar, trabajar con un loopback en una dirección 4.4.4. Utilizamos entonces la distancia factible, se analiza la distancia reportada, se define un sucesor, se analiza la presencia de un sucesor factible y se define finalmente una condición factible.
Comprendiendo esto, ¿qué sucede, por ejemplo, si se pierde conexión al sucesor, ¿no? Entonces, sucesor, ¿qué pasa cuando se pierde esta conexión? Entonces, bueno, se- ¿qué pasa? No nos preguntamos, ¿se ha perdido conexión al sucesor factible? Entonces, si no se ha perdido la misma, ¿no? Se realiza, por ejemplo, bueno, más que perder la conexión, en este punto en realidad lo que nos estamos preguntando es si es que está presente o si está ahí el sucesor factible, ¿no? Entonces, si es factible, obviamente se promueve al sucesor, ese es el funcionamiento normal. Posteriormente se instala el sucesor en la tabla de enrutamiento. A continuación se selecciona a un nuevo sucesor factible. Seguidamente se instala el sucesor factible en la tabla de topología. Y básicamente, ¿no? Es como nosotros estaríamos finalizando. Ahora, ¿qué sucede si el sucesor no está factible, ¿no? Entonces, un escenario es tener al sucesor factible, pero ¿qué sucede? En otro caso, si no está presente un sucesor factible, entonces se realiza el inicio de procesamiento y el destino se coloca en modo activo, ¿no? Se trabaja con el destino, ¿no? Definido con una dirección y esta se establece en modo activo. Entonces, lo que a continuación se hace es preguntar a los vecinos si tienen caminos hacia el destino, ¿no? Es como que yo fuera una persona y necesito llegar a un lugar, ¿no? Entonces yo voy caminando, encuentro otras personas y les pregunto, ¿no? Si es que saben camino para llegar a un destino determinado, ¿no? Podemos hacer esa analogía. Después, el vecino tiene una o más rutas, ¿no? Entonces, uno de los vecinos responde y dice, sí, yo sé de una ruta o yo sé de más de una ruta, ¿no? Entonces, cuando ese es el caso, se selecciona un nuevo sucesor factible, ¿verdad? Una vez que se ha definido el sucesor factible, igual que antes, se va a instalar el nuevo sucesor factible en este caso, en la tabla de topología, ¿no? Pero eh, si no existe en realidad rutas, ¿no es cierto? Si el vecino no tiene rutas, entonces se remueve el destino de la tabla de enrutamiento, ¿no? Obviamente porque se comprende que se va a utilizar información de la tabla de enrutamiento. Entonces, si un destino no nos va a servir, entonces se elimina. Eso es lo que también hace eficiente este protocolo, ¿no? Para poder ir actualizando la tabla de topología de la red. Vayamos un poco a lo que son las métricas, ¿no? Trabajamos con una métrica clase de 32 bits, donde en los vectores se define lo siguiente. Se trabaja con el ancho de banda, el retraso, la carga, la confiabilidad y los MTUs. Entonces, a grandes rasgos vamos a tener este aspecto, ¿no? Vamos a trabajar con estos parámetros, ¿no? Un ancho de banda, la carga, el retraso, la confiabilidad y los MTUs. Obviamente el ancho de banda va a tener una velocidad considerable. El retraso debería ser el mínimo posible, ¿no es cierto? Bien. Eh, bueno, la confiabilidad igual, ¿no? La confiabilidad que aquí está en el denominador debería ser un valor alto, de tal forma que este factor de producto se vuelva pequeño, ¿no es cierto? Entonces, tal vez lo más ideal en términos de transmisiones que ocupemos, ¿no es cierto?, el máximo ancho de banda posible, ¿no? O la mayor parte de los recursos ayuden al ancho de banda. Entonces, aquí tenemos un factor K multiplicado por K sub 1, multiplicado por el ancho de banda. Después, se le suma un factor K sub 2, que es la carga, por el ancho de banda nuevamente. Y se divide entre 256 menos la carga. Se suma, ¿no es cierto? Y se conforma aquí un nuevo factor. Entonces vamos a trabajar con un coeficiente de retraso multiplicado por el retraso y se multiplica por
Los MTUs dividido entre el factor de confiabilidad, ¿no es cierto? Más, bueno, el coeficiente que hace referencia al mismo. Entonces, una métrica de IGRP podría ser también el coeficiente 10 elevado a la 7 dividido entre el mínimo ancho de banda para establecer el servicio, más otro factor que es la suma de todo el retraso, ¿no es cierto? La suma de todo el retraso dividido entre 10. Entonces, estos coeficientes K no son otra cosa que multiplicadores, ¿no? Comúnmente van a variar, bueno, comúnmente se utiliza 1, 0, donde 1 representa un estado activo y 0 desactiva cualquier valor de K. El valor de K puede variar entre 0 y 255, ¿no? Al hacer referencia, sí, bueno, al hacer referencia a 8 bits, ¿no? 2 elevado al 8. Bien. Vamos a las métricas de IGRP, es un poco diferente, ¿no? Esta es entonces la métrica extendida, wide, ¿no es cierto? De 64 bits. Entonces, vamos a adicionar una métrica, ¿no? Anteriormente teníamos el rendimiento, la latencia, la carga, la confiabilidad, los MTUs, pero esta vez se está adicionando atributos extendidos. De esta forma, la métrica de IGRP va a venir definido por un caso 1 multiplicado por un mínimo requerimiento, se suma un factor de un caso 2 multiplicado por un mínimo rendimiento, dividido entre la diferencia de 256 menos la carga, más caso 3 multiplicado por el total de latencia y después más un nuevo coeficiente K sub 6 multiplicado por los atributos extendidos. Pero lo que se hace esta vez, ¿no es cierto? Todos esos factores se suman, se convierten en un nuevo factor y el mismo se multiplica por K sub 5 dividido entre K sub 5 más la confiabilidad. De esta forma, podríamos tener como ejemplo un rendimiento de 65.536 por 10 elevado a la 7 dividido entre el mínimo ancho de banda. De ahí vamos a tener para la latencia 65.536 multiplicado por la suma del retraso en picosegundos. Revisando más, no, comprendiendo mejor la métrica extendida, la fórmula resumida vendría básicamente del rendimiento más la latencia que hacen esta métrica de IGRP. Por lo tanto, la métrica de IGRP a grandes rasgos va a ser 65.536 por 10 elevado a la 7 dividido entre el mínimo de ancho de banda requerido más 65.533 multiplicado por la suma del retraso en picosegundos dividido entre 10 elevado a la 6. Vamos entonces a decir que las métricas extendidas son habilitadas únicamente cuando se utilizan distancias de IGRP o mejor dicho, como IGRP nombrado. K6 fue introducido, pero en la actualidad está pensada ser usada en un futuro. K6 trabaja con atributos extendidos como jitter y energía. Entonces, como referencia, ¿no? Cuando hablamos de un pico segundo, es una unidad de tiempo muy pequeña, ¿no? Y equivale a 10 elevado a la menos 12, ¿no? A este valor, ¿no es cierto?, de segundo, ¿no? Es una fracción muy pequeña. Bien, revisando la habilitación del protocolo, ¿no? En IP versión 4, para que IGRP pueda establecer una relación con un vecino se debe cumplir lo siguiente, ¿no es cierto? El AS debe coincidir, tenemos el uso de los paquetes Hello, los valores de K deben coincidir y tenemos que trabajar necesariamente en redes del mismo segmento. Entonces, básicamente en el modo clásico vamos a trabajar con un sistema autónomo, ¿no? Un autonomous system. En la red definimos una dirección IP o red, ¿no? Y el wildcard. En el nombrado vamos a tener router IGRP, el nombre de la distancia.
Trabajamos con una familia de direcciones Address Family IP versión 4 y Unicast Autonomous System, ¿no? Y aquí el nombre del sistema autónomo. Y después vamos a definir la red con una dirección IP o una dirección de red y en este caso el wildcard. Nos hacemos esta pregunta, ¿no es cierto? Entonces, se puede convertir, por ejemplo, el protocolo IGRP clásico a IGRP nombrado. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos y si es posible. Entonces, para esto vamos a utilizar el comando que está definido a continuación. Entonces, aplicamos IGRP upgrade -CLI. Aquí vamos a registrar el nombre de la nueva instancia de IGRP. IGRP upgrade CLI, ¿no es cierto? En la interfaz de línea de comandos aplicamos una actualización por el nombre que nosotros vayamos a asignarle, ¿no es cierto? Que en este caso puede ser prueba. Entonces, aquí empezamos a trabajar en la configuración, definimos router IGRP 100, ¿verdad? Luego IGRP Upgrade CLI prueba, que es el nombre a la prueba que se le está poniendo. Entonces, la configuración será convertida de un router IGRP 100 a un router IGRP prueba, ¿no? Ese es el propósito de esto. La interfaz nos pregunta si estamos seguros de proceder, digitamos yes, ¿no es cierto? Entonces, finalmente con ello vamos a obtener que se ha completado la conversión del router IGRP 100 a un router IGRP de prueba. Bien, dentro de la configuración entonces podríamos nosotros ejecutar show round, ¿cierto? O section route IGRP, ¿verdad? Y nosotros vamos a precisamente visualizar información, parte de la información que se ha parametrizado. Bien, vayamos entonces lo que es sumarización. ¿Qué tenemos de la sumarización? Y podríamos también primero repasar el concepto de sumarización. Bien, la sumarización existe dos formas para sumarizar en IGRP. Pero, ¿qué es la sumarización? Un poco para comprender mejor el término, se conoce como una agregación de las rutas y consiste en anunciar un conjunto de direcciones contiguas, es decir, direcciones que están al lado, como una dirección única y una máscara de subred más corta y menos específica. La sumarización de rutas se utiliza para reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento de los routers. Ese es el principal propósito. Esto puede mejorar obviamente el rendimiento del router ya que se reduce la cantidad de memoria y el uso de CPUs, ¿no es cierto? Para mantener la tabla de enrutamiento. De ahí viene esto. Entonces, una opción para sumarizar va a ser a través del comando auto summary y otra es summary address, ¿no? Donde definimos una dirección específica. También tenemos rutas por defecto y IGRP. Existen varios métodos para advertir una ruta por defecto a los enrutadores de nuestra red. Tenemos primero un método, la sumarización, un segundo método es una ruta por defecto y la redistribución es, bueno, tenemos el método tercero, que es una red de comandos, ¿no? Comando network, directamente el comando network. Y el método 4, IP default network, ¿no es cierto? Que es una dirección IP de red por defecto. ¿Cómo entonces se realiza la prevención de loops, perdón? IGRP cuenta con mecanismo para prevenir loops de capa 3. El algoritmo dual ayuda a prevenir loops, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, al mantener un seguimiento de las distancias factibles.
Ruta envenenada. Cuando una ruta falla, el router aplica la ruta con la máxima métrica, lo cual la hace inalcanzable. Cuando el router vecino aprende la ruta envenenada, la elimina de la tabla de enrutamiento sin esperar el tiempo de hold down. Tenemos también el horizonte dividido, que es un mecanismo que es activado por defecto y únicamente se puede utilizar en protocolos vector distancia. Vayamos entonces a ver un pequeño ejemplo de la manipulación del tráfico con este protocolo. Bien, ¿qué vamos a decir? En XRP existen maneras para influenciar el tráfico. Podemos nosotros modificar los parámetros del ancho de banda y el retraso bajo las interfaces en la trayectoria hacia el destino. Para esto vamos a tener una distancia administrativa, una lista offset y una lista de distribución, ¿no? Distribute list. Veamos entonces, definimos entonces el IGRP 100. Tenemos cinco routers, ¿no es cierto? En este ejemplo. ¿Y qué vamos? Comenzamos en el router 1. Por ejemplo, tenemos una interconexión al router 2 a través de una interfaz fast Ethernet 0 quebrado 0, ¿no es cierto? Punto 12, una dirección definida 10.12.0.0, ¿verdad? Y este en realidad va a ser un segmento, bueno, este es el segmento de red para estos dos routers. Entre el router 1 y el router 3, por ejemplo, utilizamos el puerto fast Ethernet 0 quebrado 0.13. Vamos a definir otra dirección IP, la 10.13.0.0. Tenemos luego la interconexión entre el router 1 y el router 4, ¿no? Trabajamos con la interfaz Fast Ethernet 0 quebrado 0.14, ¿no es cierto? Con una dirección definida de 10.14.0.0. Ahora, vayamos a la otra parte. Ya tenemos a partir de, si quieren, de esta segunda capa de comunicación entre el router 2 y el router 5, tenemos definida una interconexión de la interfaz Fast Ethernet 0 quebrado 0.25 con una definición de dirección de 10.25.0.0. De la misma forma para las direcciones 10.35.0.0 y 10.45.0.0. Entonces, el loopback en este router va a tener, va a poder usar esta dirección, 5.5.5.5. En cambio, el loopback, si nosotros queremos en el primer router, va a utilizar la dirección 1.1.1. ¿Qué son entonces los caminos con igual o desigual métrica? IGRP soporta el balanceo de carga con trayectorias de igual y desigual costo. ¿Qué sucede cuando tenemos las mismas métricas, no métricas iguales? Por defecto se establecen cuatro caminos que se pueden modificar hasta 32. Entonces el comando va a venir con maximum paths y tenemos que definir ahí un número entre el 1 y el 32. Y cuando nosotros queramos deshabilitar el balanceo de carga, simplemente vamos a utilizar el comando maximum paths 1. Y después nos encontramos en automático. ¿Qué son las métricas desiguales? Debe cumplirse una condición factible o la condición factible. El comando en este caso es variance, ¿no es cierto? Podríamos utilizar una variance entre 1 y 128. Vamos a deshabilitar el balanceo de cargo a través del comando variance 1. Luego el trabajo va a ser manual. Y la varianza es un multiplicador de la distancia factible del sucesor. Vayamos entonces
a este caso, ¿no? Caminos con igual y desigual métrica. Entonces, estamos imaginando este escenario que lo habíamos visto anteriormente. El router 4 nos dice, tiene un camino con menor distancia factible hacia la IP 5.5.5, ¿no? Entonces, aquí tiene la menor distancia factible, ¿no? Y precisamente para esto hemos sumado 10 más 5 más 1, ¿no? Entonces, el parámetro FD va a ser igual a 16. Ahora, por el router 3 que tenemos, vamos a tener con el router 3, ¿no? El router 3 que nos dice, cumple una condición factible de RD igual a 6, ¿no? 5 más 1, 6. 6 es menor que 16, sí, ¿no? Entonces tenemos una varianza que es igual a 2. Entonces si 2 multiplicado por 15 es igual a 30. Y en este caso vamos a decir, ¿no es cierto? Que en este caso el parámetro FD va a ser igual a 20 más 5 más 1, creo que es igual a 26. Entonces mencionamos que existe un balanceo. Continuamos entonces trabajando. IGRP soporta el direccionamiento IP versión 4, IP versión 6, ¿no? Incluso simultáneamente bajo una misma instancia, ¿no? Bien, cuando necesitemos habilitar IGRP para el uso de IP versión 6, necesariamente tenemos que habilitar IP versión 6 Unicast Routing. Es imprescindible. En el modo clásico se crea un proceso de IGRP, ¿no es cierto? Simplemente definimos IP versión 6, router e IGRP y obviamente la identificación que corresponde. Y vamos a configurar bajo las interfaces, ¿no? Definimos IP versión 6 RGP y nuevamente, ¿no? Va a ser un número dentro de este rango. Ese es el modo clásico. El modo nombrado, ¿qué nos dice? Hay que crear una instancia de IGRP con una IGRP también va a ser nombrado, ¿no? Router IGRP. Se va a configurar una EF especificando el direccionamiento IP versión 6, ¿no? Entonces, AF es una familia de direcciones, ¿no? Address Family, IP versión 6, Unicast, Autonomous System. Luego, bueno, en este caso, dentro del Address Family, la familia de direcciones, se configuran las interfaces que serán parte del proceso de la IGRP. Por ejemplo, mm, AF Interface Fast Ethernet 0 quebrado. Sí. Y dentro de las interfaces podemos configurar también otras opciones relacionadas a IGDP. Veamos entonces más, ¿no? Comandos, manipulación del tráfico, sumarización. Ya habíamos visto un poquito de la sumarización, ¿no? Nos planteamos una tercera pregunta, ¿no? Y dice, por defecto, IGRP reserva cierto porcentaje de ancho de banda en las interfaces para la información sobre IGRP. ¿Cuál es este porcentaje reservado, no? Este porcentaje reservado es el 50%, ¿no? ¿Qué sucede? IGRP reserva el 50% del ancho de banda de las interfaces para la información sobre IGRP. Esto impide que el proceso de IGRP utilice en exceso los enlaces, ¿no? No utilizar en exceso los enlaces y que no permita suficiente ancho de banda para el enrutamiento del tráfico normal. El comando IP bandwidth percent IGRP se utiliza para configurar el porcentaje de ancho de banda que IGRP puede utilizar en una interfaz. El valor predeterminado de este comando es 50. Bien, eso es entonces la referencia.
¿Qué consideraciones se deberían tomar, no es cierto? Se va a crear un plan, ¿no es cierto?, de direcciones IP, se va a crear una topología de red, se va a analizar la ingeniería del tráfico, se va a pensar siempre en el futuro. También es recomendable verificar si los protocolos o comandos son, son soportados por los dispositivos, ¿no? Ese igual es otro aspecto importante que se tiene que considerar. Bien, eso entonces sería esta presentación introductoria. Yo creo que la misma nos va a ser de mucha utilidad ya cuando se vea un ejercicio, ¿no es cierto?, aplicado con enrutamiento e IGRP. Muchas